Cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre falla cardíaca en pediatría, cómo hacer un abordaje inicial y como unos principios sobre el manejo. Independiente de la zona o la sociedad donde vayamos a evaluar qué es la falla cardíaca, vamos a ver que todo se resume en que es un síndrome clínico en el cual hay una incapacidad para suministrar la sangre para todo el cuerpo o para que nuestro corazón reciba toda esa sangre que viene del retorno venoso y poder desarrollarlo y mandarlo al cuerpo de manera correcta. A diferencia del adulto, que normalmente está implicado como principal etiología el evento isquémico y posterior una incapacidad de la contractilidad cardíaca, en los niños esto es muy poco frecuente y vamos a ver que lo principal que vamos a ver va a ser cortocircuitos que me van a llevar a una sobrecarga de volúmenes. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Vamos a ver que realmente la mayoría de médicos generales e incluso algunos pediatras tienen poca experiencia para manejar y reconocer los pacientes con falla cardíaca. Y esto lleva a que más o menos el 85% de los pacientes con falla cardíaca de nuevo solamente sean diagnosticados cuando tengan una descompensación severa, lo que tiene implicaciones para su pronóstico y para su tratamiento. Se habla de unas tasas de mortalidad de niños graves desde el 15% e incluso cuando tienen cardiopatías congénitas esto puede incluso aumentar mucho más. Más o menos menos del 50% de los pacientes que tienen falla cardíaca, si no se da un tratamiento definitivo de la causa de esta, pueden llevar a mortalidad a los 5 años si no tienen pues el trasplante o el manejo en caso de que sea posible. ¿Es realmente frecuente? Realmente es escasa la epidemiología que tenemos sobre este tema. Se habla que en países desarrollados más o menos 0.8 a 1.3 casos por 1000 niños menores de 18 van a presentar falla cardíaca, pero esta incidencia es hasta 10 veces mayor en el primer año de vida. Entre 10.000 y 14.000 niños son hospitalizados por falla cardíaca, con uno de sus diagnósticos siendo a nivel mundial. Pero, como ya mencioné, la causa por contractilidad no es la principal y solamente el 27% tienen una anomalía propia del músculo cardíaco. Como no encontré datos de Latinoamérica, traigo estos para ver cómo se comporta a nivel mundial. En Estados Unidos se habla de 12.000 a 35.000 pacientes menores de 19 sufren falla cardíaca al año. Y en Reino Unido e Irlanda encontramos una incidencia de falla cardíaca por enfermedad del músculo cardíaco de 0.87 por 100.000 niños menores de 16. Ahora, siempre que pensamos en falla cardíaca en pediatría, pensamos en una cardiopatía congénita. Y sí, es verdad, la mayoría de los pacientes con falla cardíaca van a tener cardiopatía congénita, principalmente el 75%, siendo esta una de las principales causas de falla, sobre todo en países desarrollados. Pero realmente no todos los pacientes con cardiopatía congénita van a tener falla. A pesar de que se habla de que más o menos el 0.8% de todos los nacidos vivos en el mundo tienen falla cardíaca, solamente el 5 al 25% de estos pacientes van a tener síntomas de falla durante la infancia. Por lo que vamos a ver que la mayoría de los pacientes con falla tienen cardiopatías congénitas, pero no todos los pacientes con cardiopatías congénitas van a tener falla. ¿Qué otras causas tenemos de falla cardíaca a nivel mundial? Vamos a ver que puede tener una variabilidad dependiendo de la zona donde nos encontremos. En países desarrollados, como ya había mencionado, las cardiopatías congénitas, pero en pacientes de vía de desarrollo como nosotros, es importante recordar algunas etiologías como son las infecciones parasitarias, como por ejemplo el Chagas, que puede generar una cardiopatía y falla cardíaca, o la cardiopatía reumática, que antes tenía una muy alta incidencia, sobre todo en países en vía de desarrollo. Ya no es tan común, pero es importante mencionarla como una posible causa en nuestro entorno. Hay muchas causas de falla cardíaca, pero realmente su incidencia y su carga frente a la enfermedad es desconocida. Resalto, por ejemplo, los trastornos de metabolismo, como por ejemplo el POMP, que también puede llevar a falla cardíaca, pero desconocemos qué tanto está frecuente en nuestra población. Podemos clasificar las causas las etiologías de falla cardíaca dependiendo del momento de la vida en el que encontremos. En el neonato siempre van a primar las patologías congénitas, ¿cierto? Sobre todo aquellas que tengan ductus dependiente, que lo que me permite el ductus es en ese periodo garantizar el flujo, ya sea sistémico o pulmonar, por ende, como vamos a hablar en tratamiento, es indispensable mantenerlo abierto. Pero es muy importante pensar también en causas sistémicas que me van a llevar a falla cardíaca, como pueden ser, por ejemplo, la asfixia, la sepsis, la hipoglicemia o, mucho más raro en esta edad, pero también frecuente, la miocarditis. En el lactante continúan teniendo una alta prevalencia y alta importancia las enfermedades congénitas. Resalto aquí la coartación de aorta, la estenosis aórtica y la ALCAPA, que en todo paciente con una cardiomiopatía dilatada debemos siempre en el primer año de vida descartar la ALCAPA. Las arritmias, como vamos a ver más adelante, son una causa muy
común de falla cardíaca en niños, y la enfermedad de Kawasaki, que de por sí no me va a generar falla, pero la dilatación de coronarias por la que se caracteriza esa patología sí me puede llevar posteriormente a un evento isquémico y falla cardíaca. El MISC o SIM en español por COVID también se ha visto relacionado con falla cardíaca en esta edad, y ya hay otras alteraciones mucho menos frecuentes que también me lo pueden generar. En los preescolares y escolares comienzan a aparecer patologías mucho más adquiridas, más que congénitas. Resalto la miocarditis, es una patología que a veces subestimamos, pero puede ser presente en niños, y esta puede llevar incluso a falla cardíaca crónica con posterior requerimiento, por ejemplo, de manejo permanente con trasplante, la fiebre reumática, como ya había mencionado, y algunas patologías secundarias a trastornos sistémicos, como por ejemplo la hipertensión arterial aguda en pacientes con falla renal o pacientes con enfermedades pulmonares agudas o crónicas que me lleven a hipertensión pulmonar y falla del ventrículo derecho. ¿Cómo se produce la falla? Tenemos que recordar entonces cómo se hace el cálculo del gasto cardíaco, que es el principal componente por el que está diseñado el corazón, ¿cierto? La frecuencia cardíaca, que es incluso el mecanismo compensatorio que tienen en los niños el más fuerte y el que más utilizan, y también está la fracción de eyección o el volumen latido. Esta está determinada principalmente por tres factores. La precarga, que si no vamos a términos científicos es el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas justo al final de la diástole, pero debido a que esto es muy científico y poco práctico para la práctica clínica, el principal factor determinante de la precarga va a ser el retorno venoso del corazón, o sea, la sangre que le llega, la contractilidad, que es la capacidad del corazón de contraerse, y la poscarga, que es la fuerza que se opone al vaciamiento, que es todo aquel, por ejemplo, alguna alteración que me obstruya el tracto de salida del ventrículo izquierdo o la propia aorta, que me va a llevar posteriormente a que se requiera mucha más fuerza para la eyección del corazón. En condiciones normales, cuando yo tengo alguno de esos factores disminuidos, el cuerpo responde tratando de mantener esa presión y el gasto cardíaco de manera adecuada, ya sea con la activación del sistema simpático y la actividad del sistema renina-angiotensina. Vamos a ver que estos son sistemas muy buenos y que me permiten manejarlo de manera aguda, pero de manera crónica esto puede llevar a cronificar la falla cardíaca y a llevar a consecuencias sobre el buen funcionamiento cardíaco. Cuando hablamos de falla cardíaca en pediatría, hay 4 mecanismos principales por los que pueden ser causados. La disfunción miocárdica, que es la más común en adultos, principalmente por los eventos isquémicos, no es tan común en pediatría, pero también puede presentarse. Pueden presentarse como, por ejemplo, miocarditis en las miocardiopatías primarias o secundarias, ya sea dilatada, hipertrófica o restrictiva. El principal mecanismo por pediatría que vamos a presentar falla cardíaca es la disfunción diastólica por sobrecarga de volumen. Por ejemplo, en las patologías que tienen cortocircuitos, sobre todo de izquierda a derecha, esa sangre que debía dirigirse al sistema, a todo el cuerpo, al circuito sistémico, se va a dirigir a los pulmones, me va a llevar hiperflujo pulmonar y posteriormente esta vuelve al corazón. Este regreso de sangre por este cortocircuito, además del que normalmente lleva, es el que me va a llevar a la dilatación de cavidades con una posterior alteración miocárdica. La sobrecarga de presión también presente en pediatría, principalmente obstrucciones de las salidas de los ventrículos izquierdo-derecho, más comúnmente el izquierdo, y lo que me van a llevar como mecanismo compensatorio es una hipertrofia. Esto inicialmente sí puede permitir mantener un buen gasto cardíaco, pero debido a que esta hipertrófica es concéntrica, va a disminuir la cavidad ventricular y por ende posteriormente disminuir la capacidad cardíaca. Las alteraciones de ritmo, como vemos, ya mencioné, la frecuencia cardíaca es uno de los componentes más importantes del gasto cardíaco. Ambos extremos me pueden llevar a falla cardíaca. La bradicardia es muy fácil, si yo disminuyo la frecuencia, disminuyo el gasto cardíaco, pero la taquicardia también. ¿Por qué? Me va a cortar la diástole, y recordemos que el corazón se nutre en diástole, y además aumenta el consumo de este miocardio, lo que va a llevar a unas zonas de isquemia o hipoxia a nivel subendocárdica, y me va a llevar posteriormente a una alteración de la funcionalidad del corazón. Esta diapositiva la traje para recordar cómo estos mecanismos adaptativos, a pesar de que inicialmente sí me permiten mantener el gasto cardíaco, de manera crónica lo que me va a llevar es a un deterioro de la función. Por ende, siempre tenemos que traer en nuestros pacientes con falla un manejo que me impida que se haya una sobreactivación de estos mecanismos. Ahora, ¿cómo sospechar que un paciente tiene falla cardíaca? ¿Cómo va a lucir estos pacientes? Vamos a ver que realmente los signos van a ser muy inespecíficos, por lo que se requiere un alto índice de sospecha en nuestros pacientes y requerimos ser bastante conscientes de que esta enfermedad existe para lograr reconocerla. Siempre pensar en pacientes que tengan factores de riesgo, ¿como cuáles? Aquellos pacientes que ya tengan conocimiento de alguna cardiopatía congénita, o aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan fisiología univentricular o que tengan, por ejemplo, sean
hayan recibido quimioterapéuticas, ya que estos pueden ser propiamente cardiotóxicos. Y vamos a ver que incluso clínicamente, además de ser inespecífico para falla cardíaca, es muy difícil identificar por la clínica cuál es la causa de esta falla cardíaca, por lo que se requieren algunos paraclínicos para hacer el diagnóstico. Esta imagen me pareció muy bacana porque permite, dependiendo de qué predomine en la fisiopatología, que se va a presentar en el niño. Si el niño tiene un problema del ventrículo izquierdo, y vamos a ver que tiene síntomas sobre todo retrógrados, o sea que no tiene capacidad para recibir toda esa sangre, vamos a ver que va a tener principalmente congestión pulmonar, ¿Y esto qué me va a llevar? A que encontremos un niño con sibilancias, incluso cuando esté sano, a un niño que por ejemplo se presente en un servicio de urgencias muchas veces por infecciones respiratorias a repetición, un niño que tenga disnea o tos, o incluso que por ejemplo no tolera la alimentación precisamente por toda la disnea que puede sentir. Si el problema es el ventrículo izquierdo, pero para bombear toda la sangre a todo el cuerpo, vamos a ver que vamos a tener signos de ¿qué? De hipoperfusión. Entonces, ¿qué podemos ver en ese niño? Pues somnolencia, una piel moteada o pálida, que ya es el paciente oligúrico o que tenga, por ejemplo, signos de hipoxia a nivel gastrointestinal, que me puede llevar incluso a intolerancia de la vía oral, sin causa gastrointestinal aparente. Si mi problema es que me falle el corazón derecho, vamos a ver que si el problema es anterogrado, vamos a ver que no vamos a tener suficiente flujo pulmonar. Y en caso de no tener suficiente flujo pulmonar, lo que va a presentar es que esa sangre no va a ser oxigenada por los pulmones y va a llegar a la circulación sistémica, llevando a cianosis. Si por el problema es que el corazón derecho no va a recibir la sangre, vamos a tener congestión sistémica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ascitis y edemas que no son tan frecuentes en pediatría, pero pueden presentarse. Normalmente en caso de presentarse hay que buscarlos en zonas de declive, por eso los niños que todavía no caminan hay que buscarlos en la región sacra, y en pacientes pues ya más grandes, sí en las zonas usuales que son los miembros inferiores. También me puede presentar hepatomegalia, muy importante recordar que la hepatomegalia puede llevar a cirrosis en los niños si no se trata de manera adecuada, incluso en el periodo de la infancia. Todos estos síntomas, a pesar de inespecíficos, nos tienen que ir a pensar de que el paciente lo que presente es una falla cardíaca. ¿Cómo vamos a clasificar la falla? En los niños más grandes y en los adultos tenemos la escala de NIJA, que lo que me permite es clasificar ese grado de disnea que tanto se debe ver afectado en el niño. En los niños más pequeños se decidió que menores de 6 años esta clasificación no es adecuada debido a que los estímulos o la dificultad respiratoria que van a presentar van a ser por otras actividades no tan estandarizadas como los adultos. ¿Qué vamos a usar en los niños más chiquitos? La escala modificada de Rosk, que lo que me permite es ver el grado de disnea dependiendo de las actividades que el niño se espera para esa edad, ya sea por ejemplo que presente disnea con la alimentación o por ejemplo que incluso ya esté afectando todo el crecimiento del niño con una falla del medro. Esta otra clasificación me parece bacana porque incluye aquellos niños que o tienen factores de riesgo para presentar falla cardíaca, como aquellos ya mencionados como que recibieron quimioterapéuticos o que tuvieron una cardiopatía ya corregida o no corregida en la infancia, o aquellos niños que también, a pesar de que estén completamente asintomáticos, al momento de hacer una imagen cardíaca, puedo ver que ese corazón ya está fallando, ya sea por dilatación de cavidades o por unos hallazgos, por ejemplo, la disminución de la función sistólica, aunque no es tan común. Esto me permite identificar esos pacientes que tienen riesgo para tamizarlos y en aquellos pacientes que ya tienen hallazgos imagenológicos de falla y aún así estén asintomáticos, iniciar un tratamiento adecuado y permitir que estos se beneficien de todo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la falla en niños? El primer paso es sospecharlo. Los síntomas que ya hemos mencionado, la disnea, las sibilancias, síntomas gastrointestinales, fatiga y diaforesis o incluso falla en el medro. Una clave muy importante, por ejemplo, para trabajar en urgencias es que en aquellos pacientes en los que lleguen el paciente en choque y yo le suministre un bolo de líquidos y en vez de mejorar empeoren, siempre tener la falla cardíaca como un posible diagnóstico en estos casos. Ya mencioné, la anamnesis y el examen físico a veces no son suficientes, pero se requiere la sospecha clínica y se requieren de ciertas ayudas diagnósticas. ¿Qué ayudas tenemos a disposición? La radiografía de tórax está disponible en casi todas partes y nos permite identificar ciertos signos que me hablen de falla cardíaca. Me permite ver principalmente dos cosas: los signos de hiperflujo pulmonar o incluso de edema pulmonar o la cardiomegalia. Vamos a ver que la cardiomegalia en niños, siempre recordar el índice cardiotorácico, que lo que me permite ver es el corazón respecto al tórax, qué tamaño tiene. En niños más pequeños se permiten valores mayores, debido principalmente pues, a que respecto a la cavidad torácica el corazón puede ser un poco más grande, siendo este normal.
La placa de tórax vamos a ver que no tiene tanta sensibilidad para diagnosticar los pacientes de falla, pero su ayuda diagnóstica, que la ayuda diagnóstica que brinda es en el valor predictivo negativo. Es poco probable que un niño con una falla cardíaca tenga una placa completamente normal. No quiere decir que no tenga una cardiopatía congénita o, por ejemplo, o alguna otra cardiopatía, pero que tenga falla en ese momento con una placa normal es poco probable. Otra ayuda diagnóstica que tenemos disponible en todas partes es el electrocardiograma. El electrocardiograma vamos a ver que en ciertas situaciones va a ser un poco específico, pero tiene algunos hallazgos que nos pueden ayudar a presentar que sea una falla cardíaca. Lo más común es encontrar taquicardia sinusal, pero si yo, por ejemplo, encuentro ondas Q, eso me va a guiar, por ejemplo, a que de pronto es una alcapa. O si yo tengo una dilatación de ambas aurículas, que no sea una cardiomiopatía dilatada. Se recomiendan todos hacerlo para poder tener un basal diagnóstico frente a otras posibles complicaciones. La imagen que me va a ayudar a diagnosticar falla cardíaca, que me permite tamizar, hacer el diagnóstico y además hacer seguimiento de cómo sigue el niño, va a ser la ecocardiograma. Todo niño con sospecha de falla cardíaca se debería solicitar el ecocardiograma cuando esté disponible. A pesar de que en los niños no es lo más común, también podemos evaluar una función sistólica. Se considera que hay disfunción o cuando tenemos una fracción de eyección del menos del 55% y adicionalmente pues me permite ver todas las alteraciones estructurales que pueda tener o funcionales del corazón. ¿Qué otras ayudas diagnósticas podemos tener que si son disponibles nos pueden ayudar? El péptido natriurético, cada vez se habla más de él, sí tiene mucha ayuda, principalmente para diferenciar patologías cardíacas de no cardíacas, por lo que en ciertos escenarios puede ser muy útil. La resonancia magnética cada vez está en mayor uso. Lo que me permite la resonancia magnética es ver todo lo que ve la ecografía y adicionalmente identificar ciertos patrones a nivel del músculo cardíaco para poder, por ejemplo, en las cardiomiopatías, hacer una diferenciación exacta de cuál tipo sería. La biopsia cardíaca cada vez se usa menos realmente precisamente por la utilidad de la resonancia, pero pues en ciertos casos o en ciertos lugares podría encontrarse. Y resalto de los exámenes más comunes el hemoleucograma, porque el hemoleucograma, la anemia puede ser por ejemplo un factor alterante o que pueda empeorar la falla cardíaca, pero en pacientes por ejemplo que tengan cianosis crónica pueden llegar a tener policitemia. El ionograma también lo resalto, sobre todo por el valor del sodio. Recordemos que los pacientes con hiponatremia y que estén en falla cardíaca tienen un peor pronóstico, por lo que los pacientes que tengan falla cardíaca y estén hiponatrémicos, hay que ponerle mejor el ojo y estar más atentos a ellos porque pueden deteriorarse de una manera mucho más rápida. ¿Cómo vamos a tratar los pacientes con falla? Recordemos que la mayoría de las cosas de niños, y sobre todo en falla, van a ser derivadas de estudios de adultos, pero hasta ahora nos ha ido muy bien con ellos. Recordemos que las movilidades generales son básicas y siempre deberían de garantizarse. Permeabilidad de la vía aérea, no solamente pues, es intubar, es ver si el niño puede tener reflejos precedentes y está con un buen nivel de conciencia, no necesariamente es intubar. La sedestación para aliviar los síntomas de dificultad respiratoria, mantener una buena temperatura. Y en los niños, la alimentación, vamos a ver que es algo que gasta mucha energía en ellos, sobre todo, por ejemplo, la succión. Por ende, si tenemos mucha disnea, es recomendado suspender la vía oral e iniciarle los líquidos. Los líquidos se deberían hacer, en caso de que tengamos sobrecarga, una restricción hídrica para evitar que los niños pues, se sobrecarguen más, pero siempre garantizando pues, unas calorías diarias en el caso de ser posible y poder dar una nutrición parenteral. La oxigenación, resalto que se debería recomendar más de 92% de la saturación, pero esto depende pues también de cómo sea el niño, ¿cierto? Si es un niño con corazón estructuralmente sano, este es el valor que debemos evaluar, pero niños, por ejemplo, con corazones con cardiopatías congénitas o con cortocircuitos de derecha e izquierda, las metas de saturación pueden ser mucho más bajas y tenemos que ser muy conscientes de eso. También tenemos que tratar las patologías contribuyentes que me pueden empeorar la falla, como pueden ser la anemia, la hipertensión, que lo que me van a permitir es aliviar el corazón y que este funcione de una mejor manera. Ahora, el tratamiento sintomático cuando tenemos una falla cardíaca, tenemos que ver cómo está el niño. Esta pues es una clasificación muy frecuente en adultos que lo que me permite ver es si el niño tiene o signos de sobrecarga, que lo consideraríamos húmedos, o si lo que tenemos es problemas con la perfusión, en el caso lo consideraríamos frío. Si yo lo que tengo son síntomas de que el niño es muy congestionado, como por ejemplo dificultad respiratoria, que le damos infiltrados en la placa de tórax. En los niños más grandes podemos ver edema o que por ejemplo esté sibilando, lo que tenemos que hacer o el tratamiento ideal serían los diuréticos. Si por el contrario yo veo que es un niño que esté pálido, que no me está orinando nada, que está incluso somnoliento, lo ideal es un inotrópico para darle un estímulo a ese corazón y que la circulación y la perfusión puedan continuar de manera adecuada.
¿Cómo sirven los diuréticos? Lo que hacen es que me van a disminuir la precarga y van a aliviar los síntomas de sobrecarga de volumen, pero realmente este medicamento desafortunadamente no va a impactar los desenlaces a largo plazo. Por ende, en la mayoría de los casos los diuréticos se usan en el periodo agudo y luego van a ser retirados. En ciertos casos, con ya fallas cardíacas mucho más establecidas y con síntomas mucho más crónicos, pueden usarse de manera continua por más tiempo, pero eso no es lo usual. El diurético que tiene mayor evidencia es la furosemida, o sea, los diuréticos de asa, pero usted también puede usar diuréticos tiazídicos si los tiene e incluso puede combinar los dos para potenciar los efectos. Los inotrópicos lo que me van a permitir es mejorar la perfusión del cuerpo. Realmente no hay un esquema que me permite diagnosticar o enfocar o guiar el uso de estos medicamentos, pero me permiten aliviar los síntomas a corto plazo. Hay varios inotrópicos. El mirrinón es uno muy usado precisamente porque además de permitir aumentar la contractilidad cardíaca, es un vasodilatador. Y hacer vasodilatador lo que me va a permitir es disminuir la poscarga del corazón y aliviar mucho más los síntomas. La dobutamina y la epinefrina son ambos que actúan sobre los receptores de las catecolaminas y me permiten pues, ser inotrópicos, cronotrópicos y además vasoconstrictor. Y el ivosimendan es un medicamento cada vez mucho más usado, es un inotrópico que además también tiene capacidad vasodilatadora y puede ser usado tanto en falla cardíaca aguda como en falla cardíaca crónica. En ciertos pacientes que no mejoren y que continúen con esas dificultades a pesar del tratamiento establecido, se van a tener que requerir manejos de soporte mucho más avanzados, específicamente el ECMO en ciertos pacientes. Que el ECMO, a pesar de que sea, por ejemplo, por signos de sobrecarga o por signos de hipoperfusión, me permite estabilizar los pacientes. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda están disponibles en pediatría a pesar de que no tengan mucha evidencia y pueden presentarse, por ejemplo, o usarse en pacientes que están como terapia puente esperando recibir un trasplante cardíaco. Todo paciente con falla realmente, uno de los medicamentos que no se nos puede olvidar iniciar serían los IECAS o los ARA2. Tienen mayor evidencia cuando tenemos esas alteraciones del ventrículo izquierdo, ya que me permiten prevenir, atenuar los síntomas y la remodelación cardíaca secundaria a los mecanismos compensatorios, al igual que puede disminuir un poco la poscarga en los niños. Tiene evidencia en niños incluso. Por ejemplo, aquí les traigo un estudio en cardiomiopatía dilatada, cómo si disminuye la mortalidad y la morbilidad en estos niños. Es mejor iniciárselo a todos y ya si se ve, por ejemplo, que es una patología principalmente del ventrículo derecho, retirársela a no ponérsela, ya que este medicamento sí tiene una alta incidencia en la mortalidad de los niños, entonces siempre se recomienda iniciarlo. Adicionalmente, recordar en el neonato, que es ese mundo aparte, como siempre, siempre pensar en cardiopatías dependientes de ductus. ¿Y qué hay que hacer? Siempre que esté un niño con shock, sospechar dos cosas: sepsis y falla cardíaca. Iniciarle la infusión de prostaglandinas me permite que ese ducto permanezca abierto y garantizar el flujo, ya sea pulmonar o sistémico, por este conducto. Es mejor ponérselo y luego retirárselo, si verse no lo necesita, a no ponérselo. Entonces ya ahora para terminar, vamos a recordar que la falla cardíaca es un síndrome clínico complejo, tiene una presentación muy heterogénea, es poco frecuente, pero tiene una alta morbilidad, por lo que tenemos que tener una alta sospecha. Las etiologías varían dependiendo de la zona geográfica donde tú te encuentres o la edad del paciente. No olvidar que las cardiopatías congénitas son frecuentes, pero no son la única, y la miocarditis, que a veces la subestimamos como una causa. Se requiere una alta sospecha clínica y a veces estudios, y en la mayoría de los casos, o por no decir todos, estudios adicionales, y realmente hay una falta de evidencia para guiar el tratamiento en pediatría, pero sí tenemos que tener claro que el tratamiento tiene que ser definitivo, corrigiendo la cardiopatía congénita, pero mientras tanto tenemos que estabilizarlo, ya sea con diuréticos o con inotrópicos. Muchísimas gracias.